Advertencia: el siguiente video es educativo, ilustra la forma en que muchos charlatanes utilizan falacias para dar mensajes erróneos. Los mensajes de este video no deben ser tomados en serio, son mentiras, dichas de forma que buscan convencer al espectador. No crea todo el contenido del que habla el hermano Falaf. Buenos días, me pidieron que les dijera que el siguiente video es de corte educativo. Y es que algunos ingenuos por ahí podrían creer sin dudar el contenido del mismo. Si usted es uno de ellos, le invito a apagar su monitor. En caso contrario, quédese conmigo para conocer a este singular y falaz personaje. Buenas tardes, soy el hermano Falaz y vengo a traerles paz porque quiero abrirles los ojos. El día de hoy vamos a hablar de un problema de la mayor relevancia y es el COVID-19. A todos ustedes les han contado una historia perturbadora que no es verdad. Y aquí en exclusiva les contaremos la verdad. Para poder comprender en qué situación está el mundo hay que contar las cosas como son. Y la realidad es que este virus bacteriológico llamado COVID-19 fue elaborado en un complejo científico ruso en una experimentación en la que se buscaban nuevas armas de destrucción masiva. Y decidieron probarlo en China por los diversos convenios secretos que tienen entre ellos. Y así es como lo trasladaron por vía terrestre y cuando llegaron a la zona de Wuhan, el contenedor, por alguna razón que todavía hasta el día de hoy no sabemos, se destruyó y liberó a esta bacteria. Ante esta situación, tanto los chinos como la Organización Mundial de la Salud decidieron culpar a los seres más inocentes que podía haber, que fueron los murciélagos. Y es así como, aprovechando la migración de todas las aves, como sucede con los murciélagos, que si ustedes se fijan, ellos, como cualquier otro ente que vuele, busca zonas más cálidas en la época fría, como sucedió en esto, de ahí que haya pasado por el mes de noviembre, tiene toda la secuencia lógica. Los murciélagos migraron, como siempre lo han hecho desde que el hombre es hombre, y es como este virus informaron que se extendió al mundo. Así las cosas, entonces, esa es la verdad de cómo surgió este problema. Esto es información que todos ya conocemos, la hemos visto en YouTube. A mí me lo contó una comadre mía también, que es médico tradicional y que entre sus muchas atenciones ve estos rollos de la respiración y la alineación de chakras y otras cosas científicamente comprobadas, y por eso es que tenemos la convicción de que así funciona. Ahora bien, esto ha traído muchos problemas y el más grave de ellos es el uso del cubrebocas. Yo quiero que alguien me responda: ¿quién fue el animal idiota, carente de razón y de pensamiento, que dijo que ayuda en algo ponerse un cubrebocas? Lo cierto es que esos personajes carentes de cerebro lo que buscan es amordazarnos, callarnos, y eso no lo vamos a permitir porque soy el hermano Falaz. Y esa razón es suficiente para exigir que no me pueden amordazar, no me van a callar con un cubrebocas. Así como hemos explicado, se presentan otros problemas todavía más complejos, porque yo quiero que me respondan una pregunta muy simple. ¿De qué tantas maneras sabemos que el uso del cubrebocas viola mis derechos humanos? Y no solamente los míos, los de la humanidad entera, porque ahora esa es la modalidad: callar, que no hables, aléjate, para que no se sepa la verdad. Y eso no lo podemos permitir. Así es que
Como podemos ver con esta explicación que les he dado, ese es el problema de la globalización. Todo lo que he dicho explica perfectamente cómo la globalización pretende destruir la sociedad como la conocemos. Y eso jamás lo vamos a permitir. Ya para terminar, yo sí quiero pedirles que disfruten ser humanos. No podemos alejarnos de los demás, no podemos dejar de querer a la gente que amamos, no podemos negarnos el privilegio de besar a las personas que queremos, abrazarnos, sonreír sin que nos tapen la boca. Por eso hay que reunirnos, hay que hablar, hay que comentar y buscar la verdad. Y de esa manera seremos libres. No me resta más que agradecerles que compartan conmigo estas verdades universales que son del dominio público y que aquí solamente nos dedicamos a evidenciar. Yo soy el hermano Falaz y vengo a traerles paz. Nos vemos en la próxima. Bien, ahora que conocimos al hermano Falaz, conoceremos a su hermano gemelo, el hermano Silogismo, quien va a desmentir todo lo que el hermano Falaz nos ha dicho. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es el hermano Silogismo y les vengo a traer de todo menos lo mismo. Y el día de hoy vengo a llevarle la contraria al irracional de mi hermano. Para los que no lo conocen, tengo un hermano gemelo que se destaca por sus grandes y brillantes ideas carentes de todo rigor científico, y como parece ser que esa es la moda en el siglo XXI, requerimos de alguien que imprima lógica a todo lo que se habla. Así es que, porque nadie me lo pidió, vengo a llevarle la guerra declarada a mi hermano Falaz. Hace unos instantes empezó a decir una serie de barbaridades que me veo en la penosa necesidad de desmentir. Punto número 1. Mi querido hermano, que no tiene idea de nada en este mundo, pero habla de todo, comete una cosa que se llama falacia del equívoco cuando habla de los virus y las bacterias como si fueran lo mismo, cuando en realidad no lo son. Son dos conceptos completamente diferentes. Los virus se caracterizan por estar conformados por un material genético que no tiene la capacidad de reproducirse por sí mismo, sino que requiere, como muchos otros en el mundo, de un huésped para realizar una función parasitaria. Las bacterias se caracterizan por ser organismos normalmente unicelulares de tipo procarionte, lo que significa que no tienen determinadas estructuras, específicamente los núcleos. De tal manera que, por no hablar de un error, en el mejor de los casos podría ser un argumento inválido como confundir un virus con una bacteria. Y tampoco existen los virus bacteriológicos o las bacterias virulentas, por Dios. Que haya muchos que se comporten así no quiere decir que existan. El segundo punto, no existe una sola prueba de que se haya creado el COVID en un laboratorio, y menos se va a llevar por vía de transporte terrestre de Rusia a China. Eso ni siquiera es una falacia, es una vil mentira. Entonces no tiene ningún sentido ese tipo de expresiones que fueron creadas, que fueron manejadas, que se les escapó. Eso no tiene ninguna base en la realidad. Por lo tanto, al no estar apegada a ella, es una vil mentira. Otra de las cosas que mi querido e inigualable hermano dijo hace referencia a la migración de las aves. Primero, otra vez, los murciélagos no son aves. Y segundo lugar, no migran. El engaño de mi querido hermano, que lo convierte en otra falacia que se conoce en el mundo académico como el de la causa falsa, es que por el hecho de que el COVID se haya presentado alrededor de los meses de noviembre y diciembre, que es época de frío, no por esa razón es que se pudo haber transmitido, primero por ningún ave, porque no se le culpa a las aves de haber sido las causantes de esta pandemia que llamamos COVID-19. Y en el supuesto hipotético, inexistente, carente de todo apego con la realidad, que los murciélagos migraran, no por su migración, es porque contagian. Se requiere de la transmisión de una enfermedad a otra especie. Y eso médicamente está comprobado, pero posiblemente no es una enfermedad que se haya transmitido de forma directa del murciélago a los seres humanos. Es muy probable que en el mercado de Wuhan, como se dio a conocer hace ya algún tiempo, existe una especie que se llama la especie X, que fue precisamente un animal que tuvo contacto con el virus, el coronavirus para ser precisos, del COVID-19, por posiblemente el manejo de las jaulas,
y ese animal sí logró transmitir por la vía parasitaria este COVID-19 y logró infectar a un ser humano. Y es importante hacer notar que los virus intentan cambiar de especie, no una, sino muchas veces, y de todos esos intentos alguno funciona y es cuando se da esta transmisión de enfermedades de especie a especie. Y insisto, el virus es fundamentalmente parasitario. A diferencia de las bacterias que sí se pueden reproducir, los virus no requieren para reproducirse por sí mismos, es imposible que lo hagan, por ello requieren de un huésped como muchos que yo conozco. Ahora bien, sí es verdad que hay muchas publicaciones en YouTube, hay muchos comentarios boca a boca, pero ninguno de esos comentarios proviene de un especialista, y esto se llama en la doctrina falacia ad verecundia o apelación inapropiada a la autoridad. Ningún youtuber, y menos la amiga de mi hermano que se dedica a alinear chakras, tienen los conocimientos científicos suficientes para determinar cuál es el origen científico de una enfermedad como esta. Y de estos ejemplos hemos tenido muchos, como que el termómetro te borra los recuerdos de un mal amor, o que te elimina neuronas. Hay tantos mitos ya que esto se convierte en algo irrisorio y que no tiene ningún sustento. El uso del cubrebocas. Cuando hablamos de un tema tan polémico, la realidad es que no hay un derecho absoluto. Y ahí el problema con mi querido hermano es que se puso a decir que la gente era carente de cerebro, tontos. Eso es una falacia que se conoce como falacia ad hominem abusiva, porque no está dando un argumento, está atacando a las personas que con toda la razón del mundo exigen que se use el cubrebocas. Y eso es correcto porque es una transmisión que se da por vía aérea. Tú hablas y si estás contagiado, si la otra persona no tiene una protección, va a terminar contagiada por vía aérea. Eso es súper conocido, muchas enfermedades actúan así como la gripa. Entonces hay una razón médica por la que se exige el uso de cubrebocas y no tiene nada que ver con la libertad. Entonces mi querido hermano es, como muchos, una persona que cuando ya no tiene argumentos se dedica a denigrar la capacidad intelectual o alguna otra cualidad relevante de las personas, y eso sucede mucho en el siglo XXI, y eso no es argumentar, eso es insultar. No sirve de nada. Otro de los problemas que mi hermano quiere crear cuando no lo es el que se conoce como falacia de pregunta compleja. Cuando él dice que de todos los tipos que se violan los derechos humanos, el uso del cubrebocas es uno de ellos, es una afirmación que no está probada. Entonces, él no está preguntando, está haciendo una afirmación en forma de pregunta. Primero, tendría que demostrarse que el uso del cubrebocas es violatorio de derechos humanos. Y yo no encuentro una sola razón para que eso suceda, por un tema muy sencillo. No existen derechos humanos absolutos. Todos los derechos ponderan los derechos de los demás. Si yo quiero ser una persona sana, tengo toda la libertad de pedir que mi interlocutor tome las medidas necesarias de sanidad para evitar un contagio. Incluso por respeto a los demás, es por los que tenemos la obligación de usar un cubrebocas. Finalmente, mi hermano comete dos errores garrafales. El primero de ellos se conoce como falacia de atinencia, que es una conclusión inatinente. Nada tiene que ver lo que él dijo con su conclusión de que el COVID-19 es producto de la globalización. No tiene nada que ver. Las explicaciones que él dio nada tienen que ver. O en otras palabras, las premisas que formuló no hay forma de que lleven a la conclusión de que esto es un problema de globalización. No lo es. Este es otro tema completamente diferente de sanidad, que está relacionado por la comunicación en el mundo, sí. Eso es indiscutible, pero no tiene nada que ver con la globalización en términos de un sistema de mercado. Eso es completamente equivocado. Y finalmente, la libertad no radica en salir, abrazar y seguir amando a los que queremos. Eso es un error, eso es una falacia que se llama apelación a la emoción. Entonces, puedes seguir amando a las personas que quieres sin necesidad de estar físicamente delante de ellos, y menos dando besos de a gratis, que incrementan en un porcentaje muy importante las probabilidades de contagio. Por eso es que siempre que alguien emita comentarios, hasta que no comprueben que es así, considérenlos como simples opiniones carentes de un rigor científico. Por lo tanto, yo soy el hermano Silogismo y siempre estaré aquí para desmentir las falacias que mi hermano diga. Hasta pronto.